Básicamente, ¿qué es una zona de destilación? Pues para varios sistemas, para muchos sistemas, lo que terminan haciendo estas curvas residuales, y como ya vimos esas fronteras de destilación, es que nos van a dividir el diagrama en diferentes zonas, ¿vale? Entonces, pues en una columna con una alimentación, una zona definida, no puedo obtener productos ubicados en otra zona, incluso si operan en condiciones de reflujo total. Digamos, acá pues vemos que estas son curvas residuales, por lo cual pues no hay zonas. Sin embargo, si vemos ya este ejemplo, digamos, vamos a ver un diagrama ternario de octano, etoxietanol y etilbenceno. Pues aquí ya primero lo que hicimos fue identificar los nodos, hay dos aceitótropos binarios, cuál es un nodo estable. Bueno, eso se hizo todo el proceso que ya hemos hecho hacer para determinar cuáles son sillas, cuáles son nodos y cuáles son, cómo están las curvas. Pues encontramos que existe esta frontera de destilación, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que nosotros al final, pues a partir de esto, pues hacíamos las curvas uniendo un nodo inestable con un nodo estable, vemos cómo se termina uniendo el nodo, pero esto nos va a identificar que cada zona tiene un nodo estable, un nodo inestable, uno o más puntos de silla. Y vamos a tener la diferenciación de que vamos a tener estas dos zonas. Entonces acá vamos a tener una zona y acá vamos a tener otra. ¿Qué significa lo que habíamos visto ahora? Si mi alimentación, por ejemplo, está en este lado, en algún punto de acá, lo que obtenga no puede salirme, no puede salirse en ningún momento de mi zona. Todos los productos posibles van a estar dentro de esta zona que tengo en rojo. Si por el contrario, mi alimentación se encuentra en esta zona, por ejemplo, lo que va a pasar es que no solamente voy a poder obtener productos dentro de esta misma zona, es decir, dentro de la zona morada. Por ninguna razón, si mi alimentación está en la zona morada, voy a tener productos en la zona roja, claramente sin ningún tipo, o sea, pues sin ningún tipo de proceso aparte, que es justamente lo que vamos a ver ahora. Esto pues es si estamos haciendo una tradicional, una destilación tradicional. Entonces, como vemos, zona uno y zona 2. Entonces son dos diferentes zonas, ¿vale? Vamos a ver pues básicamente que, digamos, en este diagrama tenemos oxígeno, nitrógeno y argón. Es un diagrama que sacamos de Aspen, donde básicamente no nos muestra, estas son curvas residuales, así que no nos muestra una frontera de destilación como tal. Uno pensaría, bueno, sí, entonces solo hay una zona de destilación, y sí, es cierto. Sin embargo, esta zona de destilación se puede dividir en diferentes regiones factibles de destilación, es decir, a pesar de que solo existe una zona, van a haber diferentes regiones factibles. ¿Y cómo voy a determinar yo esas regiones? Básicamente, pues siguiendo estos pasos. Primero, ubicar el alimento. Digamos que mi alimento está acá, en esta curva residual. Si mi alimento estuviera, por ejemplo, no sé, por decir algo, acá, perdón, yo lo que hago sería trazar la curva residual en Aspen o a mano, que me muestre dónde pasa un alimento, porque esa curva residual va a ser súper importante, ¿vale? Pero pues en este caso, para cuestiones del ejercicio, pues se ubicó ahí para que fuera un poco más sencillo de explicar. Entonces ya tengo acá, ya tengo la curva residual que pasa por mi alimento, que ese es el segundo paso en la generación. Entonces ya tengo esa curva, ya tengo mi alimento, y ahora mi tercer paso es unir el alimento con los nodos estable e inestable por medio de una línea recta. Ya sabíamos que por acá teníamos el nodo inestable y por acá teníamos un nodo estable, así que simplemente lo que hacemos es unirlo por una línea recta, lo mismo de este modo. Si tenemos el nodo estable acá, simplemente lo unimos con una línea recta que prolongamos hasta el final, ¿vale? Y ahora las zonas entre la curva residual y las líneas rectas representan los puntos posibles. Entonces, si lo vemos acá, tenemos que ver qué zonas están debajo de mi curva residual. ¿Cómo así debajo de mi curva residual? Pues justamente debajo de la curva, de la parte curva de esta. Entonces, nuestras zonas factibles de destilación van a ser aquellas que estén dentro de mi curva, o sea, debajo de mi curva, o bueno, sí, dentro, y se crucen con las líneas que yo acabo de trazar. En este caso sería esta parte de acá y del mismo modo esta parte, toda esta parte de acá, ¿vale? Pues que es lo que vemos acá en este lado. Entonces, las zonas entre la curva residual y las líneas rectas representan esos posibles puntos de destilación, que aquí va a ser lo que va a salir por destilado y aquí va a ser lo que va a salir por fondos debido pues a los
eh, a los puntos de ebullición de los diferentes compuestos. Entonces, si yo tengo esta alimentación, lo más probable es que, bueno, lo más probable no, lo que va a pasar es que me va a salir una composición de destilados que esté dentro de esta zona factible y una composición por fondos que me esté dentro de esta zona factible. ¿Vale? Entonces, listo, sigamos. Hay, digamos, otros casos de zona factible donde no siempre lo tenemos que unir al nodo estable e inestable. Eso va a depender de la pureza que necesitemos. Porque, pues, si digamos, en este caso, pues, hay varias líneas trazadas ahí, por lo cual si yo trazo acá mi curva residual en la alimentación, que sería algo como así, pues ya dependiendo del diseñador, pues él puede definir, no, pues yo quiero que eh, la línea que yo trace pues sea una barrera que esté entre este punto y este punto y demás, pero pues sí se debe cumplir con el tema de que tiene que estar por debajo y entre las líneas que se trazan, ¿vale? Estos son unos casos un poco más, digámoslo así, un poco más puntuales, un poco más complicados, más complejos, donde vemos pues que ya hay una frontera de destilación, en este caso acá, y acá ya tenemos dos fronteras de destilación incluso. Es decir, acá vamos a tener cuatro zonas. Empezamos por este lado, acá vamos a tener dos zonas, que esta sería una, todo esto sería una, y acá tendríamos la otra, ¿vale? Entonces, ¿qué hago yo? Conecto, digamos acá en la alimentación, lo conecto a mi nodo estable, le trazo la línea, lo conecto a mi nodo estable, perdón, acá, mi nodo inestable por acá, porque acá es de donde salen, acá llegan. Entonces, vean que acá trazamos las líneas y trazamos la residual que pasa por mi punto, que sería en este caso esta, y lo que esté entre, uy, perdón, me quedó súper feo, y lo que esté entre esa curva residual y, bueno, dentro de la curva residual y que tenga en cuenta las líneas que ya hemos hecho, es decir, estas de acá, pues esas van a ser mis zonas factibles de destilación. Entonces vamos a tener esta zona y esta zona. Lo mismo pues pasa en la zona de arriba. Si yo tengo acá en mi zona 2 que mi alimentación está acá, 1 aminoácido inestable, una línea recta, 1 aminoácido estable, una línea recta, y pues acá digamos que es un poco más complicado entender dónde es la parte, dónde es dentro de la curva, bueno, dónde es la parte de abajo de la curva, demás, pero pues tratan de entender que siempre la parte opuesta donde se hace este ángulo aquí. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que la curva viene hacia adentro, o sea, está cerrándose así, pues sería la parte externa de ella, ¿vale? Entonces, por lo cual, sería la parte de afuera. Y pues acá tendríamos estas dos zonas. Acá pasa algo similar, pues con cada una de las cuatro zonas de destilación, vemos que hacen las líneas de la misma manera y pues identifican las zonas factibles desde cada punto de alimentación. Claramente las zonas factibles van a cambiar con el punto de alimentación, o sea, si mi punto de alimentación, por ejemplo, lo ubicara yo en esta zona de acá, pues claramente las zonas me van a cambiar. Eso pues ya va a depender de cómo esté mi alimentación y demás. ¿Listo? Entonces, pues, debido a eso, pues se inventaron, o bueno, se han venido implementando otros tipos de destilación mejorada, que es lo que ya hemos hablado en un video anterior. Primero, el que tiene por cambio de presión, luego la azotrópica homogénea y por último la azotrópica heterogénea. Empecemos con lo más sencillo, que es el tema de cambio de presión, perdón, donde ¿qué vamos a tener? Como yo les mencionaba antes, a una misma temperatura tenemos que a dos diferentes presiones, el azótropo va a cambiar mucho. Ven que acá está en una composición de B un poco mayor y acá está en una composición de A un poco mayor. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Básicamente, que nosotros, este F sería acá, nuestro F de acá, lo alimentamos a una torre. ¿Qué pasa en esa torre? Pues hacemos la destilación normal. Acá podemos mirar el número de platos. Uno, dos, serían tres platos hacia acá. Y uno y dos hacia el otro. Por cuestiones netamente termodinámicas y demás, por barreras termodinámicas, pues vamos a obtener apuros, sí, que es lo que sale en B1,
pero vamos a llegar hasta el azeótropo, que va a tener una composición de B elevada, pero pues no va a ser puro. ¿Qué entonces estamos buscando? Cómo esta torre está operando una presión 1 a una presión 1 cuando este es D1 que sale de acá, pues como ya sabemos que está en un punto azeotrópico, lo que queremos hacer es que trabaje a otra presión. Es decir, lo alimentamos a esta torre, que va a ser mi F2, a otra presión, que va a estar trabajando a otra presión mayor, y por lo tanto, pues digamos que esto va a empezar acá a subir acá arriba, y vamos a llegar a este punto. ¿Y qué se hace en este punto F2? Pues básicamente se destila. Se destila de la misma manera, entonces voy a mirar los platos, uno, dos, y hacia el otro lado, del mismo modo, así, perdón mis dibujos, pero básicamente ese es, ahí, perdón, ya sería acá, uno, entonces acá sería uno, dos y así, y acá abajo del mismo modo. Y acá pues voy a llegar otra vez a un punto donde ya voy a tener B puro, que es lo que me está saliendo aquí en P2, a presión 2 en el punto B2, perdón, y vamos a salir del otro lado en un hacia otro. Muchos dirían, listo, ya acabamos, pero acá se puede hacer otra cosa diferente. Y es que, pues teniendo en cuenta que acá yo tengo ya otro punto azeotrópico, pues lo puedo volver a o sea, lo puedo volver a recircular para que esto se mezcle con mi alimentación, o sea, mi destilado que sale de acá, que sale con un azeótropo, se vuelva a mezclar con mi composición inicial o con mi flujo inicial, me va a dar un flujo de mezcla y pues va a pasar exactamente lo mismo. Entonces vamos a poder hacer otra vez desde la mezcla el mismo procedimiento. ¿Qué vamos a ganar ahí? Pues no vamos a estar perdiendo en ningún momento nada de reactivos ni nada, pues ahí vamos a estar optimizando de la mejor manera el proceso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí, pues, digamos que ya después de haber llegado al estado estable, todo lo demás, pues vamos a estar perdiendo, básicamente este D2 va a ser un punto que me va a salir con alta concentración de A, pero no puro, y pues yo lo quiero puro. Esto yo lo denomino mi primera iteración, ¿vale? Entonces, cuando no he recirculado nada, cuando ya, o sea, yo solamente pongo a andar mi sistema de trenes y ese no ha recirculado nada, es mi primera iteración, pero cuando yo ya recirculé y ya volví a reutilizar esto que me quedó acá como un azeótropo, pues acá ya lo llamamos una segunda iteración, ¿vale? Listo. Ahora vamos a hablar un poco de la destilación homogénea. Entonces, es el principio, sí, es exactamente igual, como yo les había dicho, hay un flujo de entrada que no puede ser, digamos que acá en este caso, si nosotros lo queremos destilar, lo único que vamos a poder encontrar sería B puro y un punto azeotrópico. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es coger este entrainer, coger este punto, perdón, y mezclarlo con un entrainer. En este caso sería pues la E. ¿Qué va a pasar? Pues básicamente hacemos una línea y por regla de la palanca sabemos que la mezcla, el punto de mezcla está en un punto dentro de esa línea recta de los dos, de los dos compuestos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Simplemente pues podemos decir que nuestro punto de mezcla puede ser cualquier punto de mezcla, acá elegimos en este caso acá, teniendo en cuenta de que, como les había mencionado anteriormente, ese punto de mezcla está mucho más cercano a F que a E, pues se supone que hay una mucho mayor cantidad de F que de entrainer, ¿vale? Entonces, una vez ya tenemos este punto de mezcla, simplemente lo que hacemos sería destilar. La destilación, como yo les mencioné, es un punto donde se traza una línea recta alrededor. Si yo quiero tener B puro, pues la trazo hasta B puro y la proyecto hasta el punto que me dé acá. Y por eso acá en este punto, en este punto de acá, pues me va a salir B puro, que significa lo que sale de fondo de la torre, y por destilado me va a salir este punto, que es un punto de mezcla de entre A y el entrainer, ¿vale?
¿qué puedo hacer yo ahora pues, ya que tengo ese punto? Simplemente decir, bueno, pues quiero recuperar la mayor cantidad de entrainer posible, entonces, y yo quiero tener apuro, necesito tener apuro. Lo que hago es volver a destilar. Destilo acá, por fondos me sale A, y por destilados me sale el hace otro. Entonces acá tenemos nuestra primera iteración. Ya cuando el tren de destilación esté andando, pues vamos a tener que esa es nuestra primera iteración. Pero, como les mencioné ahora, por temas de económicos, de costo, demás, vamos a querer siempre, pues, optimizar el proceso de la mejor manera, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vemos que esta fase de acá, lo que nos sale del, de la segunda torre de destilación, nuestro destilador de segunda torre de destilación, tiene alrededor de 50% de entrainer, lo cual nos puede servir pues para seguir haciendo el mismo proceso, ya que sabemos que no necesitamos una cantidad de entrainer eh, pues muy alta. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente recircular. ¿Y cómo se ve eso en el diagrama? Pues ahora el feed no lo voy a mezclar con entrainer puro, porque pues ya no vamos a utilizar entrainer puro, sino lo voy a mezclar con ese punto isotrópico. Por lo tanto, mi punto de mezcla va a cambiar y ahora ya no va a ser un punto como antes que tenía. O sea, antes el punto era algún punto en la línea amarilla, ahora va a ser algún punto en la línea verde, porque estamos mezclando con el azeótropo que salió con una concentración mayor de entrainer. Digamos, yo digo, no, este va a ser mi nuevo punto, hago mi destilación y hago mi destilación. Entonces, en nuestro nuevo punto, por fondo sale B, por destilado sale un punto acá, que vuelvo a destilar, obteniendo en destilados otra vez este azeótropo y por fondos otra vez A puro. Es en realidad algo sencillo, un poco complicado de explicar de manera virtual, pero pues espero que estén entendiendo hasta este punto. Ahora vamos con el tema de destilación heterogénea. ¿Qué nos dice el ejemplo 1? Diseño un tren de separación con dos torres para una mezcla 0.7 molar de etanol y balance en agua, utilizando ciclohexano como entrainer. ¿Por qué sé que es destilación homogénea? Heterogénea, perdón, porque ya tengo la presencia del domo de inmesibilidad. Vean el domo acá. Todo esto va a ser mi domo. Yo sé que si cae en algún punto de acá dentro del domo, pues voy a tener una mezcla que va a ser heterogénea, es decir, van a tener dos fases, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a afrontar estos problemas? Me dicen que una mezcla 0.7 molar de etanol y balance el agua, por lo cual ubico mi mezcla acá. Nada grave. Lo primero que hago es mezclarlo con el entrainer. Perdón, lo primero que hago en este caso va a ser una destilación previa que la denomino una preconcentración. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a lograr con esta preconcentración? Primero que todo, sacar este compuesto, que en este caso sería agua, tener agua pura, boron 1, que es lo que sale acá puro, y arriba solo llegaría hasta el azeótropo, que serían 0.9. Sin embargo, pues por cuestiones de diseño yo necesitaría entonces pues tener el etanol de manera pura, por lo cual pues necesito pasar esa zona de destilación. ¿Qué hago yo? Pues mezclarlo básicamente con un entrainer. Este entrainer, pues por regla de la palanca, vamos a hacer la línea recta hasta la concentración pura de entrainer y el punto de mezcla lo puedo ubicar en cualquier punto dentro de esta línea. Por ejemplo, yo lo ubico acá. ¿Por qué lo ubico acá? Primero porque pues va a ser un poco más sencilla la separación, porque si lo ubicara acá dentro del punto de miscibilidad, pues ya esa separación en dos fases pues no se va a dar de manera tan sencilla. Y segundo, porque también necesitamos tratar de ver la manera en la que al destilar yo tenga unos fondos cuya timeline sea lo más cercano a la alimentación posible, ¿vale? Entonces, pues ya ubico este punto de mezcla y lo que hago sería destilarlo, donde por fondos, perdón, sí, me va a salir etanol puro, ya es lo que necesito, y por destilado, por cuestiones termodinámicas, me va a llegar hasta este punto de acá, ¿vale? ¿Qué va a pasar en este punto? Pues yo voy a tener, estoy dentro del domo de inmesibilidad, entonces por ejemplo, por eso, perdón, voy a tener dos fases. Digamos que acá ya está dibujada la timeline que pasa por este punto y sabemos que yo tengo ese punto, lo puedo separar en un decantador, como podemos ver en la imagen, en este decantador, donde va a tener una fase acuosa que va a ser rica en etanol
y una fase orgánica que va a ser muy rica en entrainer, ¿vale? Entonces ahí ya, con esto tendríamos nuestra primera iteración. Pero yo, ¿qué estoy viendo? Vean que esta fase acuosa, pues, tiene una concentración de etanol muy alta y por eso es que yo les decía que trataran de buscar un punto de mezcla que hiciera maximizar esta concentración de etanol. Porque al tratar, digamos, de maximizarla, lo que yo voy a hacer es que pues voy a ahorrar un poco de costos a la hora de hacer la segunda iteración, porque esa segunda iteración se tiene que hacer, pues digamos que en todos los casos, porque pues es un proceso que me ayuda a no tener tantos desechos, no tener tanto gasto ni demás, ¿vale? Entonces, esta parte acuosa es rica en el solvente y esta parte orgánica va a ser muy rica en el entrainer. Así que yo ya no tendré que utilizar más entrainer puro porque acá es un gasto de reactivo que estoy haciendo, sino ya con el mismo que ya entró al sistema, pues lo puedo recircular, ya que este no está reaccionando, este no le está pasando nada, simplemente me está sirviendo como un agente para superar fronteras termodinámicas. Entonces, la cantidad no va a variar a través del tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues básicamente voy a hacer mi segunda iteración, que es donde la fase orgánica la voy a ahora recircular al lugar donde en vez del entrainer, donde acá iba el entrainer, la fase orgánica va a ser el entrainer, y la fase acuosa simplemente la voy a mezclar con mi flujo de entrada. Tenemos que acá está la fase acuosa, acá está nuestro flujo de entrada, entonces básicamente el punto de mezcla va a ser un punto cualquiera entre esta línea. Vamos acá, por ejemplo. ¿Sí? Ah, acá. Pues para que quede con lo mismo el ejemplo. Puede ser en cualquiera de las dos. Ya teniendo ese punto de mezcla, pues lo que hago es la preconcentración primero, donde primer destilo, me sale por acá agua pura, por bottom 1 agua pura, y por destilados me va a salir el punto que quede hasta la frontera de destilación. Va a ser este de acá. Y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Pero ahora, yo tengo este punto, yo lo necesito mezclar con Entrainer, ¿cierto? Pero ya no lo estoy mezclando con Entrainer, ahora lo que está haciendo es haciendo la línea derecho hasta la fase orgánica, que es una fase que tiene alrededor de 90% de Entrainer, por lo cual pues es, digamos que es ideal utilizarla. Entonces pues vamos a hacer la mezcla con el Entrainer y así vamos a elegir un punto de mezcla, al igual que la vez pasada, un punto de mezcla aquí dentro de, aquí fuera del domo de inmesibilidad, que me pueda generar, cuando yo separe, tener aquí etanol puro, que es lo que necesito, y eh, en el destilado, tener una concentración, bueno, un compuesto, digámoslo así, dos compuestos que no son solubles, por lo cual se rigen por las reglas del domo, que sería pues algo muy similar. Vean que elegí este punto de mezcla 2 tal que pues se me cruzaran las mismas para pues la que la iteración, o sea, para que se me cruzaran la misma timeline, para que la iteración fuera exactamente la misma en todos los casos, ¿vale? Entonces, acá simplemente decanto, me sale mi fase acuosa, mi fase orgánica otra vez, y vuelve a ser exactamente lo mismo. Es algo así como un loop, entonces siempre vamos a estar repitiendo lo mismo cuando llegamos a esta segunda iteración, ¿vale? Voy a mostrarles otro ejemplo donde dice que consideren un tren de columnas de separación para la deshidratación de una mezcla de etanol y agua. En dos columnas es posible tener agua y etanol como productos de fondos puros y un entrainer de oxileno. Entonces, vemos el ejercicio acá. Diseñar un tren. Este es el FIT, 0.5% etanol, 0.5% agua. Lo ubicamos y básicamente pues empezamos. Lo primero, hacer la preconcentración, donde yo destilo, me sale agua por fondos y me sale por destilado el azeótropo que voy a mezclar con un entrainer. Lo mezclo con el entrainer, elijo un punto de mezcla por este lado, voy a elegir acá. Este lo destilo otra vez, me va a salir etanol por fondos y por el destilado me va a salir esta concentración que es bueno, esta mezcla que es una mezcla heterogénea, es decir, que si yo dibujo la timeline acá y hay que, acuérdense que cuando la timeline no está dibujada, pues hay que dibujarla, azulito, entonces yo dibujo acá mi timeline, entonces yo sé que al momento de decantar esto, me va a salir una fase orgánica y una fase acuosa, de la misma manera. Entonces, pues básicamente lo que voy a hacer ahora es coger esta fase acuosa
Y yo lo que quiero hacer, pues es básicamente volver a, digamos, destilarlo. ¿Qué voy a lograr con esa destilación otra vez? Tener primero una F', digámoslo así, que va a ser algo muy cercano a la alimentación, y voy a tener por este lado otro, voy a llegar hasta el punto azeotrópico otra vez, que vemos que este AZ3 va a ser exactamente igual a este AZ3. ¿Qué gano con eso? Que en esa columna yo pueda estar recuperando otra vez en trainer. Entonces, cuando ya hago la segunda, vean, como este es el mismo que este y el feed está muy cercano al feed original que yo tengo, entonces lo que hago es pues simplemente hacer mi segunda iteración y volvemos a hacer exactamente lo mismo con la segunda iteración. Tengo el feed, destilo, luego destilo, pero ya no voy a hacerlo con el trainer puro, sino lo voy a hacer con la fase orgánica, que es el mismo azeótropo que me había salido de la vez pasada. Ahí yo pongo mi punto de mezcla, vuelvo a destilar, me sale etanol puro, me vuelve a salir el punto azeotrópico. Este punto azeotrópico, pues por la timeline se rige, tengo una fase orgánica, una fase acuosa. Esta fase orgánica es la que reciclo, perdón, no sé si lo había hecho al revés, pero esta fase orgánica es la que voy a estar reciclando acá y con la cual voy a mezclar en trainer, que es la misma fase orgánica que ya había tenido en la primera iteración, que es esta acá. Y vuelvo a redestilar acá este punto para poder tener este punto de feed que sea muy cercano al feed original, y este punto que va a ser exactamente igual al hace otro, que va a llamar, bueno, y ahí pues obviamente dentro del feed y el F', pues va a haber un punto de mezcla que yo voy a llamar F2', que va a ser donde pues la alimentación a la primera torre de preconcentración. ¿Listo? Entonces, bueno, ya para terminar, pues podemos ver que hay varias secuencias de este tipo de destilación. Tenemos las que tienen dos torres, donde básicamente siempre está la columna azeotrópica y la columna de recuperación de entrainer. Tenemos algunas de 3 torres, que son el preconcentrador, la columna de destilación azeotrópica, ya después de haber añadido el azeótropo, y la columna de recuperación del entrainer. Y hay algunos casos donde ya tenemos que tener 4 torres. Pues eso ya va a depender mucho, primero, del diseño, segundo, de qué quiero priorizar en mi optimización, si quiero priorizar pureza. Por ejemplo, si yo tengo un producto o un entrainer que es extremadamente caro, pues yo quiero que ese trainer se recupere al 100%, entonces pues añado otra torre de destilación. Si mi producto tiene que tener una pureza del 100%, pues yo necesito utilizar más torres de destilación. Entonces pues va a depender. Si yo solamente necesito separarlos por cuestiones a que no tenga una pureza muy necesaria o muy alta, pues con 2 me basta. Entonces,